Estamos continuando y de hecho concluyendo hoy con nuestra serie El Poder del Amor. El Poder del Amor. En par de ocasiones cuando mencionamos esto, alguien sale con una cancioncita de Montaner o otra por ahí. O mencionan a Ricardo Montaner, pero nada, tratamos de conseguirlo y él estaba muy ocupado. Hicimos el esfuerzo, sí. Pero el poder del amor. Y como veíamos en el primer mensaje, estamos hablando obviamente del poder del amor, ciertamente en sentido general, pero de manera específica, enfocándonos en el poder del amor de Dios. Dios es, de hecho, amor. Cualquier amor que exista entre los humanos, entre nosotros hacia la naturaleza, hacia lo que sea, tiene su origen, tiene su raíz en Dios, que es amor. Y eso que no nos quepa duda, si podemos amar, sentir amor, recibir amor, ser objeto de amor, es porque Dios, como dice la misma palabra, Él nos amó primero. Nos amó primero. Amén. Y vimos en la magnitud del amor ese primer mensaje, el pasaje que está en Hebreos 13, donde nos anima a que tú y yo sigamos amándonos de manera continua. Que nos amemos a pesar de situaciones que se van a dar entre nosotros, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Uno de los versículos en el capítulo 13 de Hebreos que vimos, el 16, dice que no nos olvidemos de hacer el bien, ni de compartir lo que tenemos con quienes pasan necesidad. Y yo decía que ese es el ejemplo del amor que Dios quiere que nosotros practiquemos. Vamos a hablar un poquito más de eso ahora en un momentito. El versículo dice, estos son los sacrificios que agradan a Dios. Este es el sacrificio de amor que agrada a Dios. Y decíamos que el amor, más que un concepto abstracto, es realmente una acción. Ciertamente el amor es un sentimiento que algunos, percibimos, practicamos, sentimos, pero es mucho más. Es una acción, es algo que nosotros debemos llevar a cabo. Y llegábamos a la conclusión en ese primer mensaje de que el elemento de atracción más glorioso y más grande que tiene el Evangelio, la predicación del Evangelio, es precisamente el amor de Dios entregado por cada uno de nosotros. Si queremos resumir los Evangelios, el Nuevo Testamento, amor de Dios entregado para cada uno de nosotros. Ahí está básicamente. En el segundo mensaje, nuestro querido hermano Joy, que tuvo ese mensaje, nos hablaba del deber y la necesidad que tanto tú y yo tenemos de permanecer en el amor. Y obviamente amor es igual a Dios, entonces debemos permanecer en Dios. Y veíamos en Juan 15 que el Señor dice, básicamente, yo soy la vid verdadera. Y ustedes deben permanecer pegados a esa vid, ¿verdad? Donde está, de donde fluye todo el amor. Permanecer juntos, permanecer unidos, permanecer adheridos al amor que es Dios. Es básicamente el mensaje que Jesús nos da. La semana pasada, nuestro hermano Fausto, que predicaba sobre el tema de amándonos unos a otros, Fausto nos daba para mí lo que fue un masterclass en las distintas acepciones del concepto amor en el griego. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Díganme por lo menos una de las palabras griegas de amor. Sí, yo sabía. Fileo, ¿verdad? Alguien por aquí, Estorge, un hermano allá atrás que no voy a decir su nombre, dijo eros. Así, muy fuerte. ¿Quién fue que habló de? ¿Qué Wellman dijo eros? Nadie mencionó ágape, ¿verdad? No nos acordamos de ágape, pero ese es el amor realmente. Dentro de todas esas categorías, clasificaciones, definiciones del amor, que tú y yo debemos conocer mejor. Practicamos los otros casi a diario, ¿verdad? Dichosos aquellos, pero el ágape es realmente el amor incondicional que procura no el bienestar propio, sino el bienestar de los demás.
Y decía Fausto en ese, ¿verdad? El tema del mensaje realmente era fileo, ¿verdad? Amándonos unos a otros. Pero Fausto nos hacía un planteamiento y nos ponía, nos cuestionaba, ¿verdad? Que si en verdad cuando hablamos de amarnos unos a otros, como el Señor dice que debemos amarnos, fileo es el mejor término que usemos, ¿verdad? El amor filial, el amor de confraternidad, de fraternidad, de amistad. Y él nos planteaba algo sumamente importante, que si vamos a amarnos los unos a los otros, como dice el Señor en Juan 13:34, que debemos amarnos unos a otros, nuestro amor, más que ser fileo, debe ser un amor ágape. El amor de Dios por nosotros es un amor ágape. Es un amor de sacrificio. Es un amor, como decía también el hermano, un amor no necesidad. Algo que hacemos a favor del otro, no esperando recibir absolutamente nada a cambio. No es transaccional. Y da pena decirlo, entre los esposos muchas veces, el amor que nos tenemos, aparte del eros, es un amor fileo, un amor storge, que también busca algo a cambio, una transacción. Tú me das, yo te doy, y no digan la canción, que sé que lo quieren decir. Lo advertí porque hay un hermano allá atrás que una bellonera andante. Le podíamos cambiar el nombre a Rito, ¿no? Miren, para terminar hoy nuestra serie, queremos, ¿verdad?, amarrar todo esto que hemos visto en estas primeras 3 semanas y concluir con lo que entendemos, ¿verdad?, es como que ese próximo paso. No es la conclusión, sino que el próximo paso, ¿verdad?, el resultado de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y obviamente, si damos un pasito más adelante en el pasaje de Juan 13, vamos a caer en el versículo 35, que dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, la acción, la demostración de ese amor que se supone que tenemos, que recibimos de Dios, y así mismo lo vamos a dar hacia adelante, como dice el Señor aquí en Juan 13:35, es la mejor demostración, va a ser lo que va a comunicar a las personas de que ustedes son mis discípulos. Y así, el título de hoy es: nos conocerán como sus discípulos. Amén. Les pido que se pongan de pie un momentito para que descansen de estar sentados. Y inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre Santo, muchas gracias por este día. Gracias por el gran privilegio que es de estar aquí, Señor, en esta mañana y de poder compartir, Señor, en tu palabra cada uno de los que estamos aquí hoy. Te pido, Señor, que tú nos hables, que nos retes, que nos desafíes y que nos permita, Señor, que podamos, a través de tu Espíritu Santo, ser transformados de día en día. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que lo que vamos a estar hablando hoy, como siempre, se pueden sentar. Gracias. Discúlpenme. Mal educado yo. Decía que lo que vamos a estar hablando hoy lo pueden encontrar en YouVersion, en las notas de YouVersion. No doy mucho detalle de cómo llegar ahí. Creo que la mayoría ya sabe cómo es la ruta para llegar a las notas de YouVersion. Quiero comenzar compartiendo esta foto de esta jovencita. ¿Cuántos la conocen? Nadie. Pero ustedes no están en esto. ¿Cuántos tienen redes sociales aquí? ¿Cuántos tienen Instagram? Y Facebook, F-E-I-B-U acentuada. TikTok no, esa no. Snapchat, nada de eso. Pero miren, esa jovencita, por lo menos en Instagram, tiene 55,000 seguidores. ¿Cuántos de ustedes tienen 55,000 seguidores? Ni Fausto, que tiene pila. Esa jovencita, Chalía posiblemente, esa jovencita se llama Miau Darling. Miau Darling. Y obviamente con un nombre así, ella se identifica como un... No. Ella se identifica como perro.
Sí, sumamente popular ella en las redes. Yo, por curiosidad, llegué a donde ella, no por las redes, por otra vía, y dije, déjame chequear las redes de esta muchacha. Ella es Meow Darling y se identifica, y lo dice a sí mismo, aunque me llamo como un gato, yo me identifico como un perro. How, how. De eso está lleno nuestro día a día ahora. Y la pregunta para ti, espérenla, qué pena que no está Luismi aquí para tocarme un drum roll. La pregunta para ti en esta mañana es, o para ustedes es, ¿cuántos de los que están aquí se identifican como cristianos? Amén. ¿Cuántos se identifican como discípulos? Sustancialmente menos. Y quizás algunos de ustedes se están preguntando, muchos no levantaron la mano, ¿verdad? Y quizás la confusión es válida, pero cristianos y discípulos, no es lo mismo eso. ¿Es o no es lo mismo? Si yo digo que yo soy cristiano, o yo digo que soy un discípulo de Cristo, obviamente, no estoy diciendo la misma cosa. No, algunos dicen que no. Y les digo la verdad, o sea, si bien es cierto que cristiano y discípulo tienen cierta similitud y comparten ciertas cualidades, características, no quieren decir lo mismo. De hecho, el término griego que se usa para describir el concepto de discípulos significa algo más que simplemente un estudiante o un seguidor o un alumno. Es diferente, ¿verdad? Un cristiano, ¿verdad? Y un discípulo obviamente no son diferentes. De hecho, el término discípulo, y aquí sí cabe esa parte de la definición, es una persona que sigue. Y no solamente sigue, sino que adopta y practica las enseñanzas que recibe de otra persona. Si hay un discípulo, tiene que haber un maestro. ¿Verdad que sí? Y no solamente él las adopta, no solamente las sigue, sino que las convierte en la regla de práctica para su vida. Muchos de ustedes que están aquí son demasiado jóvenes, pero yo sé que 2 o 3 se les va a caer la cédula con la siguiente pregunta. ¿Cuántos en algún momento vieron la serie Kung Fu? Cayeron cédulas. Y Kung Fu era sobre un alumno, un aprendiz y un maestro, que de hecho era ciego. Para resaltar el elemento de que no hay que tener la vista para ser un maestro de Kung Fu. Hollywood en su bueno. Pero él que buscaba con cada intento que él hacía, copiar, imitar, absorber, ejecutar fielmente las enseñanzas de ese maestro. Cabe señalar que a los seguidores de Jesús, en el tiempo en que él vivió y en el tiempo que él hizo ministerio, a ellos se les llamó discípulos. De hecho, mucho antes de llamarle cristianos. Entonces, el concepto de discípulo viene primero que el concepto que tú y yo hoy conocemos como cristianos. Qué interesante. Muchos diríamos que no, que cristiano y después discípulo. Y hay cierta veracidad en eso. Pero el concepto de discípulo vino mucho antes que el concepto de cristiano. De hecho, recuerden cómo comenzó el proceso discipular de Jesús. Comenzó él caminando por la orilla del mar, invitando ¿a quién? A Pedro. ¿Y a quién más? A Juan. ¿A quién más? ¿Verdad? A todos esos muchachos que eran pescadores de peces. Luego caminando por la ciudad invita a otros, invita a Mateo y así sucesivamente. Y cuando él lo llamaba decía, te invito para que vengas y seas un cristiano. Decía, ven, sígueme, conviértete en ¿qué? En mi discípulo.
Interesante que entonces, luego de ese tiempo que ellos pasaron con Jesús, no fue la experiencia, no fue la sabiduría, no fue el evitar o resolver conflictos lo que los caracterizó a ellos como discípulos, sino que, como vimos en el versículo hace un momentito, lo que debía definir su condición de discípulos era que ellos ¿qué? Se amaran los unos a los otros. Y que se amaran con el amor, el mismo amor que Dios los había amado, que el Señor los había amado. Ser discípulo entonces tiene un precio. Tiene un precio, no es tan fácil. No es tan fácil ser discípulo. Y el Señor lo dijo, el Señor lo manifestó claramente. Lucas 14:33 dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar que todo lo que posees. Él estaba en un banquete, él estaba en un proceso, había una persona con mucho dinero y están cuestionando, ¿cómo yo puedo hacer para ser parte de este grupo tuyo? Y le dice esas palabras. Le dice a otro en Mateo 16:24, luego Jesús dice que dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Habían crucificado al Señor cuando Él dijo eso. Entonces quizá para muchos de los que están escuchando en ese momento, aunque conocían el proceso de lo que era crucifixión, porque era un castigo común por el Imperio Romano, pero no estaban quizá entendiendo del todo lo que Él estaba diciendo en ese momento, de tomar su cruz y seguirme. Hablaba de sacrificio. Hablaba de sacrificio al punto tal de ¿qué? ¿Qué pasaba en la cruz? La gente iba ahí a exhibirse para ver a quién lo vendían. La gente iba a la cruz a morir. Entonces, ese es el tipo de sacrificio que el Señor está diciendo que ustedes deben de tener si quieren ser mis discípulos. Seguirme y cargar su cruz. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos dispuestos a ser discípulos reales del Señor y a cargar con nuestra cruz? No levantes tu mano, mi amor, por favor. Gladys está pensando, yo tengo una cruz hace 41 años que estoy cargando, pero no es la misma cruz, es una cruz fácil. Pero eso era lo que demandaba, eso era lo que se esperaba. Lamentablemente no todos los seguidores de Jesús, los que andaban con Él recibiendo y beneficiándose, fueron capaces de hacer ese compromiso. Al final, ¿cuántos realmente eran los discípulos que andaban con Jesús? 5,000 a quienes Él alimentó. O 6,000 por otro lado, o 3,000 por otro lado. ¿Cuántos andaban con Jesús en capacidad de discípulos? 12. Y uno era, semidiscípulo. Pero eran 12. Y Jesús le dice a un grupo de estas personas que lo seguían a toda parte, que le daba comida, que les enseñaba en la sinagoga, le dice, dice aquí Juan 6:66, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, le da el título de discípulo, ellos eran seguidores, ellos querían hacer la cosa que Jesús hacía, querían vivir como Jesús. Sin embargo, dice, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ¿qué? Lo abandonaron. Sí, yo lo vi eso, no quise resaltarlo, pero gracias. Por eso se apartaron, porque eran Mateo 6:6, Juan 6:6. Pero miren, o sea, gente que estaba en algún momento comprometida dijo, esto no es conmigo. Cargar cruz, está fuerte. Hacer no sé qué cosa, que si esto, que... No, eso no va conmigo. Y es lamentable, ¿verdad? Porque es lo que pasó. Lo lamentable también es que quizá con algunos de nosotros podemos llegar a ese extremo. Cuando vemos lo que realmente se requiere para seguir al Señor, muchos podemos decir, esto no es conmigo. Y me he beneficiado, he recibido cosas de parte de Dios, sé que es Dios que me las ha dado, pero lo que Él me está pidiendo que yo haga ahora, eso no va conmigo. No estoy dispuesto para hacer eso.
Espero que no sea el caso de ninguno acá, ¿no? Y es interesante, ¿verdad?, como el Señor usa el término discípulo en sus conversaciones. Sin embargo, nunca dice cristiano. Obviamente sabemos que el término cristiano, dice Hechos 11, fue acuñado después para describir a aquellos que eran seguidores de Cristo. Y por ahí viene realmente el asunto. Pero nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Nos vamos a satisfacer con quedarnos siendo cristianos o vamos a aspirar a seguir progresando en el caminar de fe hasta llegar a ser sus discípulos? Algunos todavía con el término cristiano tienen como un tema. ¿Tú eres evangélico? No, yo voy a una iglesia. Y ni siquiera el término cristiano quieren usar, porque entienden que es un término que la gente lo va a ver como que, este es un cristianito más. Lo escuchamos en los trabajos, lo escuchamos en conversaciones. ¿Y quién fue? El cristiano. Sí, buscamos términos sustitutos como varón y sierva. De hecho, no es nuevo, ¿verdad? En 1 Pedro 4:16 nos dice, en cambio, es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. ¿Y por qué iban a sufrir por ser cristianos? Dice la segunda parte, alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Muchos estudiosos entienden que ese versículo tiene su origen en el hecho de que había personas que lo usaban de manera despectiva el término cristiano. Entonces no solamente era para identificar a los cristianos, sino que era algo peyorativo. Y de hecho, si leemos los evangelios, la carta de Pablo, el término cristiano se usa muy pocas veces, quizá unas 2, 3 veces como máximo. La palabra que se hace referencia mucho es los santos, los hermanos. Entonces, aún en esa época, hablar de cristiano era un tema. Ahora, ¿qué es un cristiano? Si decimos que somos cristianos, ¿qué realmente es un cristiano? Bíblicamente hablando, ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Es un pequeño Cristo, ¿verdad? Alguien que busca imitar a Cristo. Un cristiano es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, según lo que dice Juan 1:12. Es una persona que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, según dice Juan 3:3. Y por lo tanto, esa persona pertenece a Cristo y está diariamente siendo transformado, como dice 2 Corintios 3:18, en la semejanza de Cristo. Si tú cumples con esos requisitos, bien, orgullosamente puedes levantar la mano y decir, yo soy cristiano. Amén. El tema está en que, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros cumplimos cabalmente esa definición? Y otras más que hay a través de la palabra. Entonces, un verdadero cristiano, practicante y comprometido, y usamos este término de practicante mucho cuando nos referimos a otras, ¿verdad?, a otras religiones, ¿verdad? Fulano es católico, no, pero él no es practicante. No, ¿verdad? O sea, entonces el que dice que es católico pero no es practicante, ¿es católico cómo? Nominal, de nombre, por herencia, por default, por conveniencia, ¿verdad? Por lo que sea. Nominal, no practicante. Pero un verdadero cristiano, practicante y comprometido, ¿verdad?, que no es solo de nombre, ha aceptado con seriedad el llamado al sacrificio del Señor y está, como dicen los gringos, en el career path, ¿verdad?, en ese proceso de ir creciendo en su desempeño hacia ser no solamente un cristiano, sino también convertirse en un discípulo de Cristo. Entonces, lo que levantamos la mano y dijimos que somos cristianos y no la levantamos cuando dijimos que éramos discípulos, me alegro por eso, porque tenemos algo hacia donde, ¿verdad?, dirigirnos, una clasificación nueva o mayor a la cual aspirar y en la cual trabajar. Amén. Que ese sea realmente el deseo de cada uno de nosotros. El discípulo cristiano, resumiendo, es aquel que se adhiere a las enseñanzas de Jesús, hace de Cristo su prioridad número 1
y está activamente, y este lo voy a subrayar y lo vamos a ver en un ratito, está activamente involucrado en hacer otros discípulos. Los que están en el curso de nuevos miembros ahora y los que lo han tomado en épocas recientes, recuérdense que en una parte decimos que somos discípulos que hacen discípulos. No nos satisfacemos con llegar y obtener el título de ser discípulos, sino que queremos hacer más discípulos. Hablaba con una hermana antes del servicio aquí atrás, en backstage. Oigan, en inglés es bonito eso, backstage. Hablaba con una hermana y le decía eso. Ella acaba de completar una maestría y yo le decía, ¿verdad? Qué bueno, ojalá que sí. Ella tiene el deseo de seguir eso que aprendió en esa maestría, compartirlo con otros. Ese debería ser tu deseo y el mío. Cuando aprendemos algo que entendemos que nos aporta en la vida, que nos edifica, que nos da beneficios, pasarlo más para adelante. Por eso tanto afán nosotros aquí con la cumbre global. Porque lo que estamos, ¿verdad?, participando y hemos recibido la bendición, el beneficio, queremos que otros de ustedes se beneficien también. Tenga atento a los anuncios ahorita. Bien. Mateo 28, 19 y 20 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. El Señor nos manda a ser discípulos, a bautizar a otros. La gran encomienda, la gran comisión que hemos recibido. No es recibir la bendición, quedarnos con ella, guardarla en un bolsillo, llevarnos a la casa, ponerla en la mochila, en la cartera. Es multiplicar eso. Ser discípulos que hagamos discípulos. Entonces, un verdadero discípulo cristiano es un creyente en Cristo, cristiano, que posee una nueva vida a través del Espíritu Santo y la comparte con los demás. Pablo dice en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese antiguo yo ha sido ya crucificado con Cristo y yo estoy viviendo hacia adelante. Y debo imitar, llevar a cabo las cosas que Cristo hizo. Si somos sus discípulos, entonces vamos a hacer exactamente las cosas que hizo nuestro Maestro. Y son muchas. Lean los evangelios. Entonces, ¿cuál es la prueba de que somos sus discípulos? Leímos este versículo, se leyó la semana pasada, se ha usado en los otros mensajes, yo lo quiero repetir. Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El Señor está sentando las bases de lo que iba a ser el ministerio de todas estas personas que estaban con Él en ese momento. El Señor está hablando con este grupo pequeño de discípulos luego de haber tomado la comunión con ellos, de haber celebrado la Santa Cena, como la llamamos, luego de haber lavado sus pies, luego de haber anunciado la traición de uno de sus discípulos y la negación de otro. Y Él no se queda en ese círculo de conversación. Él no le para eso y dice, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. No está diciendo no traicionen al otro. O no está diciendo no nieguen ni digan que no conocen al otro cuando se ponga la cosa difícil. O no digan como dijo mi hija mayor una vez, estaban en un cumpleañito, ella, mi hijo y la más pequeña, y en ese momento, vengan niños, vamos a bailar. Y ella se paró a bailar y comenzó a bailar.
mi hijo que está sentado dice, mira, nosotros no bailamos, somos cristianos. A lo que ella respondió, ay, yo me salí. Yo me salí de eso. En el momento era lo que, ¿verdad? Para el tema del... Muchos actuamos a veces así, dependiendo del ambiente en el que estemos y con quién estemos y quién está ahí, que quizás no queremos que sepa, por la razón que sea, ¿verdad? Yo me salí. O simplemente no decimos nada, que a veces es peor. Porque el que dice una palabra se puede recoger. El que no la dice deja eso que se sobreentienda y ahí sí es difícil, ¿verdad? Y como decía un buen dominicano, el Señor sabía para lo que daba cada uno de esos tigres. O sea, Él sabía de lo que eran capaces, de manera específica, Judas y Pedro, a quien Él denunció. Pero a pesar de eso, no dejó de llamarlos, ¿verdad?, sus discípulos, y de pedirles, de mandarles un mandamiento: ámense unos a otros. Nada, entonces, como hemos visto, ser un discípulo no es simplemente ser un admirador, no es simplemente ser un creyente, sino ser alguien que sigue sus pasos, que vive por su ejemplo y que practica sus enseñanzas en el diario vivir. Si ese eres tú, eres entonces un discípulo de Jesús. Si ese eres tú, ¿verdad?, como dicen los gringos, tú no te has quedado en talk the talk, en hablar lo que se dice, sino que tú has evolucionado, has llegado al walk the walk, caminar como Dios quiere que caminemos, como Cristo caminaba. Y ese es el objetivo, que podamos caminar en los pasos de Cristo, que podamos caminar en los pasos de Cristo. Hay un joven rico, le llaman en la Biblia, que quiso ser discípulo. ¿Y qué pasó? Llegó a serlo. ¿Cuánto se sabe en la historia del joven rico? ¿Tú te la sabes, chamo? Ven, 30 segundos, dile aquí. Ustedes que ninguno se la saben, escuchen la historia del joven rico. Un joven rico busca al Señor, le dice: Señor, quiero servirte. Le dice: bueno, obedece todos los mandamientos. Él dice: yo lo hago desde pequeño. Después dice: una cosa te falta, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice: él se entristeció porque tenía mucho, así que nada, se regresó y se fue. Y Jesús dice: más difícil que un rico entre el cielo, más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre el cielo. Dios lo bendiga. Exacto. 25, en verdad, pero está bien. Esa es la historia del joven rico. Muchachón, como dijo el chamo, quería ser discípulo. Tengo mucho cuarto. Yo tengo más apego a esto que al deseo de ser aquello. Quisiera que veamos esa historia un poquito más expandida. Y gracias, chamo, por ese resumen. Y como dice el Señor aquel, concédanme unos minutos y un chin más para ver esta historia según lo que dice Lucas 18, del 18 al 23. Comencemos con el título del pasaje. ¿Cómo dice? El hombre es rico. Ven. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, como bien decía el chamo: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando era joven, ¿y ahora qué era? Menos joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás
tesoro en el cielo. Con una inversión más o menos, ¿verdad? Tú de aquí vendes y allá recibes. Y después dice el Señor, ¿cómo? Después ven y sígueme. Cumple con esto, ya tú has cumplido con los mandamientos, cumple ahora con esto que te falta y después dale para acá. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Mateo dice, se fue triste porque era muy rico. No solamente que se puso triste, sino que se fue triste. Un poquito diferente a la versión que generalmente recordamos así, y estoy claro, chamo, yo igual esa es la versión que yo aprendí desde la escuela dominical. Joven rico, mucho cuarto. Dios le dice, tiene que hacer esto, yo lo hice. Pues nada más te falta vender lo que tiene y seguirme. Está fuerte. Prefiero seguir con mi riqueza que venderla, que dársela a los pobres que no la trabajaron, ¿verdad? Esos inmigrantes ilegales que no se lo han ganado, y me voy triste. Varias cosas diferentes a lo que recordamos. Primero, no era un joven rico, era un hombre rico. Él de hecho dice después, todos esos mandamientos desde que yo era joven, los he cumplido. Pero lo que más a mí me resalta de esto es lo que aparece en el primer versículo que leímos. Cierta vez, ¿un qué? No era cualquier tigre que andaba por ahí con mucho cuarto. Era un líder religioso, una persona que conocía la ley de Moisés, que supuestamente practicaba y posiblemente hasta enseñaba. Y aún esa persona tuvo más apego ¿a qué? A sus riquezas que a poder convertirse en discípulo de Cristo. Qué pena, qué pena. Y yo espero que ese no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí hoy. Que las cosas materiales, las posesiones, muchas o pocas que tengamos, la casa, el carro, nuestra pareja, tengan más importancia que nosotros, ¿verdad? Poder dejarlas a un lado y seguir a Cristo. El Señor lo dijo, el que no deja ¿a qué? A padre y a madre, no es digno de ser mi discípulo. Deja que los muertos entierren. Que no puedo ir porque voy para un entierro. Ok. Y no estoy diciendo que no cumplamos. Por favor, no se malentienda. Miren, quiero terminar viendo entonces rápidamente, tratando de resumir 5 cualidades de un verdadero discípulo. Y espero que tú puedas ir mirándola y poniendo un cotejo. Y en las que no, la dejas de tarea y la sigues trabajando. La primera entonces es reflejar el carácter de Jesús. Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y Él expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Cuál era el carácter de Cristo? El mismo de Dios. Ustedes dieron la ley transitiva. Si A igual a B y B igual a C, A es igual a... Muchos se quemaron aquí en matemática, pero amén. Reflejar el carácter de Jesús. Carácter es la motivación de hacer lo correcto todo el tiempo conforme a la palabra de Dios. En el ámbito nuestro, ¿verdad? Nuestro carácter es lo que sale a la luz cuando estamos bajo presión. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos bajo presión? Ahí está don carácter haciendo de las suyas. El carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos está viendo. En el colegio que estudié había un anuario y cada persona en su foto final del año de graduación tenía que poner una frase. Y recuerdo como ahora, y por ahí debe quedar el anuario en algún lado, hay testigos que pueden buscarlo, gracias de Joy. Yo puse una frase que dice,
personalidad es lo que la gente ve que tú eres. ¿Verdad? ¿Qué personalidad más afable? ¿Qué tigre más chévere? Pero dice esa misma frase, carácter es lo que Dios sabe que tú eres. Personalidad y carácter, dos cosas diferentes. Una es la cara hacia los hombres y otra es realmente lo que Dios ve en nosotros. Lo segundo entonces del discípulo es estar dispuesto a servir. Mateo 20, 26, 27 dice, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Muy sencillito. Había parte de los discípulos que querían, ¿verdad?, posiciones de mando. Y la doña enchinchando. Cristo, ven acá, Cristo. Mira, este niño, él tiene, tú sabes, pónmelo de este lado y al otro, tú te lo sientas de este lado. Ellos querían ser jefes, querían gobernar junto con Cristo. Eran discípulos. Y el Señor habla claramente a ellos y dice, mira, el que quiere ser líder, que aprenda a servir. Que aprenda a servir. Si vamos a reflejar el carácter de Cristo, debemos reflejar también sus actitudes y su comportamiento. Y de hecho, Mateo 20, 28, el versículo que sigue este pasaje, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Amén. Es esa nuestra actitud. Tercero, el discípulo debe manifestar el reino de los cielos. Dice Mateo 4:17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. De hecho, el reino de los cielos lo encabezaba él y es aquí, ahora en la tierra, en esa modalidad. Tú y yo eventualmente, los que hemos confesado a Cristo y somos creyentes, discípulos, un día estaremos en el reino real de los cielos. Pero el reino de los cielos está aquí entre nosotros. El reino de los cielos, ¿qué es? Es justicia, es paz y es gozo. Entonces el que nos ve a nosotros, debe de ver en nosotros o a través de nosotros justicia, paz y gozo. En nuestro proceder, en nuestro hablar, en nuestra vida en sentido general. Otra cualidad, es ser agente de reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio a nosotros, ¿qué? El ministerio de reconciliación. Tú y yo tenemos a cargo un ministerio. Muchas veces escribo en devocional una reflexión que comparto por las mañanas y hago referencia a nuestro ministerio. Y mucha gente dirá, ¿pero qué ministerio? Yo no soy pastor. Yo no soy líder de iglesia, yo soy un simple miembro más, un cristiano más. Pero así como cristiano más, tú tienes a cargo un ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. No es el ministerio de Juchapa, que dos gentes se fajen a pelear. O estar llevando información incompleta, parcial o malintencionada para provocar una vaina. Sino que tú y yo estamos llamados a ser entes de reconciliación. Y el verdadero discípulo es precisamente ese agente de reconciliación. La reconciliación con Dios solo se logra por medio de reconocer nuestros pecados y aceptar la muerte expiatoria de Cristo. Como discípulos somos embajadores de Cristo y por lo tanto somos llamados a promover las buenas noticias del Evangelio, de cual una parte central es la reconciliación. Por último, y lo vimos hace un momentito y lo repetimos y terminamos con esto, el verdadero discípulo debe hacer
discípulos. El que se considera, el que entiende que ha llegado y cumple con las condiciones, las características, las cualidades, los requisitos de ser discípulo, tiene una gran responsabilidad de no quedarse con eso y de pasarlo más hacia adelante. Y aquí viene el punto. Muchos de los que estamos aquí hoy, esta mañana, en algún momento hemos discipulado a otra persona. Algunos lo hacemos de un poquito, de una forma, qué sé yo, más formal, a través de grupos pequeños de discipulado, a través de la predicación de la palabra. Pero llevamos a cabo, ¿verdad?, esa encomienda, esa responsabilidad de hacer discípulos. Y si tú te quieres llamar, ser reconocido como un discípulo de Cristo, tienes que hacer discípulos. Amén. Entonces la pregunta lógica aquí ya al final es, ¿y entonces? ¿Cómo le hacemos para lograr todo esto de lo que hemos hablado hoy? ¿Cómo le hacemos para lograr todo esto de lo que hemos hablado en esta serie, en estos últimos 3, hoy cuarto domingo? ¿Es humanamente posible? Y mi respuesta es muy sencilla, claro que sí. Si no, no estuviéramos hablando de esto. Tú y yo tenemos a nuestro alcance, primeramente, la palabra de Dios. Tenemos a nuestro alcance el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que es el que nos transforma, que es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, de nuestras faltas, de nuestros errores. Temprano esta mañana el Señor me despertó, y lo voy a decir así, a boca llena, con un dolor en la cadera, porque ayer me acosté, me puse a jugar con mis nietos. Pero me usó ese dolor en la cadera para despertarme, para yo en ese momento, ¿verdad?, antes de mi hora usual de levantarme, tener una conversación y hacer unos cuantos planteamientos al Señor. Y estaban dirigidos en esta dirección. Y yo no soy más santo que ninguno de ustedes. De hecho, aquí hay mucha gente más santa que de aquí. Bueno, el brillo de la luz se confunde. Pero aquí hay mucha gente que yo lo veo con un brillo mayor que cualquiera otro. Sin embargo, debemos de reconocer y estar entonces dispuestos a hacer lo que sea necesario. El Señor nos dijo claramente, ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. Quiero terminar con esta cita de John Stott que dice lo siguiente, y pueden pararse ahí para que vayamos cerrando aquí este espacio. Él escribió un libro que se llama El discípulo radical, aspectos del discipulado que frecuentemente se descuidan. Y dice John Stott, durante los 3 años de ministerio público de Jesús, los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles. Imagino que hay muchos que son apóstoles hoy en día se agarran de eso. Para decir, yo fui discípulo, ahora me toca el título de apóstol. Pero nada. Los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles. Y como discípulos estaban bajo la instrucción de su maestro y Señor. Si el uso del término discípulo hubiera continuado a lo largo de los siglos, los cristianos seríamos más conscientes de nuestra condición ante Jesús y de la responsabilidad que esto implica. Básicamente diciendo, qué bueno que el término cristiano está porque nos define en base a quién, ¿verdad?, seguimos y creemos. Pero qué mal que se diluyó ese término y ese concepto tan potente que es ser discípulo de Cristo. Con todo lo que conlleva y de lo que hemos hablado en esta mañana. Y mi invitación para ti, hermano o hermana que estás aquí, es que hagas, ¿verdad?, el intento, ni siquiera el intento, hagas el mayor esfuerzo en tu vida por convertirte en un discípulo de Cristo. Que no te conformes con ser simplemente un cristiano. Es como cuando uno llega al trabajo, ¿verdad?, un trabajo nuevo, uno tiene ese nivel inicial. Ok, ahora tú eres auxiliar 2. Después auxiliar 1, después supervisor, después gerente, después no sé qué cosa. No nos conformemos con quedarnos en ese nivel de entrada a la relación con el Señor.
busquemos seguir profundizando y estrechando nuestros lazos con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Amén. Les pido que inclinen sus rostros, por favor, y tomemos un momento para meditar en esto. Hablen con Dios. Pídanle que les muestre, que nos muestre cuál es el próximo paso que debemos dar. ¿Cómo llegamos a ser sus discípulos y no simplemente un cristiano más, un creyente más? Y recordemos que el amor del que nos habla el Señor en este pasaje es ese amor ágape. Como veíamos la semana pasada, ese amor no necesidad, como lo llama C.S. Lewis. Amor incondicional, amor sacrificial, amor que no espera nada a cambio. Simplemente que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y la pregunta final es, para que te la hagas, ¿soy creyente? ¿Soy solo creyente? ¿O soy un verdadero discípulo? Dios, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu amor para con nosotros, por ese amor, Señor, incondicional, ese amor, Señor, que supera todo y que realmente, Señor, nos mueve a reflexión y nos invita a que amemos como tú nos has amado. Señor, te doy gracias por cada una de las personas aquí en esta mañana. Gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos que hemos compartido, Señor, este espacio y que hemos escuchado tu palabra. Nada de lo que hemos dicho aquí, Señor, en esta mañana está alejado del mensaje que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, a través de los evangelios, Señor. Y te rogamos que en esa disposición, Señor, nos cuestionemos, Señor, en cuanto a cuál es nuestra condición actual y cuál debe ser, Señor, aquello para lo que tú nos has capacitado, nos has preparado, nos has dado dones, Señor, y que tú quieres que llevemos a cabo, que ejerzamos, que practiquemos. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a amarnos los unos a los otros con ese amor que viene de ti. Que podamos ser, Señor, reflejo de ti y de tu amor. Te pido, Señor, de manera muy especial, si hay alguien en esta mañana que nos visita, Señor, que aunque ha escuchado tu palabra, Señor, quizás no la ha aceptado y no ha establecido ese vínculo, esa relación contigo, Señor. Hoy, a través de esto que hemos hablado, Señor, y a través de nuestras acciones, pueda ser el día, pueda ser el momento en que entregue su vida a ti, Señor. Y te hacemos esa invitación, amigo, amiga, que estás aquí hoy. Si lo que has escuchado hoy viene a confirmar o viene simplemente a traerte más información de lo que ya has venido escuchando y aprendiendo sobre la Biblia, sobre la verdad de Cristo, contempla qué está sucediendo en tu mente, en tu corazón en este momento. Y si es la voz de Dios invitándote, te animo a que no la ignores. Te animo a que no dejes pasar este momento. Muchas gracias, Señor, te damos por de nuevo tu gran amor, tu gran misericordia, por el gozo, por la paz, por la justicia, Señor, que recibimos de ti a través, Señor, del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos guíes, nos bendiga, Señor, en el resto de este día. Oramos todo esto, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.